Ok, entonces vamos a empezar de una vez. Mira, bienvenida a la cuarta sesión. No lo he puesto acá, pero bueno, es la cuarta sesión del curso de ecuaciones diferenciales. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto ya la introducción, que era todos los conceptos de álgebra, fracciones parciales, algunos conceptos trigonométricos, ciertas leyes de integración. Hoy día estamos, 14 de enero de 2023, casi pongo 2022. Eh, Hemos repasado ya todo lo que es conceptos de orden, grado, qué son una ecuación diferencial ordinaria, una ecuación diferencial parcial, cómo nosotros podemos reconocer una ecuación diferencial lineal. Eso es importante porque ahora mismo todos los modelos que vamos a ver, eh, vamos a ver distintos modelos aplicados a vida real que son lineales y no lineales. Por ejemplo, vamos acá recordando un poquito lo que habíamos visto en sesiones pasadas. Está en la sesión 1, me parece. Aquí está. Acá teníamos, ¿verdad? Teníamos, ¿qué es una ecuación diferencial lineal? Era una ecuación que tenía más o menos esta estructura aquí y que cumplía dos condiciones. Uno, que todas nuestras derivadas y la función incógnita eran de grado 1, o sea que estén elevado a la 1. Nada que elevado al cuadrado, ni al cubo, ni al 1 medio, grado 1. Y la segunda condición era de que nuestros coeficientes que iban al costado a sub n, a sub n menos 1 y así sucesivamente, iban a ser constantes, o sea, números, o máximo iban a ser dependientes solo de x. Ya se está uniendo, vale, genial. Hola, vale, ¿qué tal? Ahorita acabamos de empezar justamente. ¿En verdad? Ahorita sí, acabamos de empezar. Ya. Ya, entonces estábamos de que habíamos visto lo que era una ecuación diferencial lineal, ¿no? Que cumplía esas dos condiciones. Derivadas y función incógnita en grado 1 y los coeficientes constantes o dependientes solo de x. Que en este caso ya, bueno, x es la variable independiente. La variable independiente. Entonces, cualquier otro sistema de ecuación, otra ecuación, otro modelo que no cumpla estos dos requisitos, entonces estamos ante una ecuación diferencial no lineal. Ahora, existen varias cosas. Como ya les mencioné, grado y orden, ya podemos armar varios juegos de palabras. Podemos armar ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. O sea, podemos hallar esto. Voy a ponerlo en la sesión tal cual. Aquí, recordemos. Teníamos nosotros de que ya, este puede ser una ecuación diferencial ya. No, acá me estoy. Ya, esto. Diferencial de y entre diferencial de x o derivada de y en función de x más a sub 0 y igual a, no sé, ponte g de x, ¿sí o no? Hasta ahí, todo tal cual. Tengo una ecuación de este tipo. Ya, esto de aquí, ¿es lineal o ordinaria? ¿Es lineal, perdón, o no lineal? No Es, es lineal. Es lineal, claro. ¿Por qué? Uno es la función incógnita y su derivada en este caso están en grado uno, están elevados a la 1. Y sus coeficientes, estos desde aquí son constantes y esto ya, bueno, está en función de x. Pero al fin y al pero cabo, a n tendría que ser uno, ya, no, es ¿no? que ese es un tipo. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? La clase pasada, ¿no? De cómo ordenar tu forma estándar para poder resolver con factor Ah, ok, ok. integrante. Claro, ¿no? Pero yo te estoy presentando ahorita, digámosle de manera burda, un modelo de ecuación, cualquiera. Y ya, pues solo es lineal en este caso. Pero ahora, ¿qué pasa si es que yo pongo esta acá?
¿Esto es lineal o no lineal? No lineal. ¿Por qué? Ya miren, también es lineal. Como les dije, lineal debe cumplir dos requisitos, que sea de grado 1 y que los coeficientes sean constantes o bien dependientes de la variable independiente, nada más. En este caso, claramente las derivadas y la función incógnita son de grado 1. Otra cosa es que sean lineales de orden superior. Y con orden me refiero justamente a la máxima derivada que hay. En este caso es de orden 2, porque esa es la máxima derivada que se encuentra presente. Este otro es de orden 1, ecuación diferencial lineal de orden 1. Esa es la máxima derivada que hay. Pero ambos son ecuaciones diferenciales lineales. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no sé, te quiero presentar algo así como, podría decir, AN velocidad más A0 derivada de la velocidad en función del tiempo igual a 5? Esto de aquí, ¿es lineal o no lineal? Ah, la, la función, ay, no me acuerdo cómo se llama. No hay no hay una Y. O sea, Y está elevado a la, bueno, no sé, no hay Y. Ya, miren, esa es otra cosita. Siempre en los ejemplos yo pongo que ya la función es una y, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, en los modelos, yo te puedo decir, haya Ah, la claro, función de carga, ahora la la variable velocidad, cambió con el tiempo. aceleración. Aceleración en función de X también puedo poner, o desplazamiento en función del tiempo. Puedo poner yo las variables que yo quiera. Lo que se debe entender es claramente cuál es la función independiente, cuál es la función, digamos, la función incógnita justamente. En este caso, mi variable dependiente va a ser v y va a ser dependiente del tiempo, o bueno, de t, ¿no? En este caso, que no le estamos poniendo contexto. La cuestión es, ¿esto es lineal o no lineal? Sí es lineal. ¿Sí? Ah, no, espera. Creo que no, porque esta función de incógnita está elevada a un medio. Claro, es no lineal. Ahí está. Y también sería no lineal si es que yo en vez de hacer raíz de v, hubiera puesto, por ejemplo, v al cuadrado. Porque ya no es que sea de grado 1, ahora es de grado 2. Es una ecuación, me estoy equivocando ahí, ya. Ahí. Es una ecuación diferencial de grado 1, de grado 2, perdón. Ta, De grado, ay, qué feo. De grado 2. Eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, ¿para qué hago este recordatorio? Pues sucede de que vamos a ver hoy día, en lo posible, vamos a tratar de cubrir todos estos modelos. Hablamos de modelos lineales y modelos no lineales. Dentro de los modelos lineales nosotros ya hemos visto dos, ¿no? Modelo de Malthus y enfriamiento de Newton. Y lo vamos a poder corroborar ahorita recordando sus planteamientos. Pero el más importante que vamos a ver el día de hoy es mezclas, que habíamos visto una cierta introducción, pero creo que es necesario retomarlo. Y circuitos eléctricos, tanto los circuitos eléctricos RCL, RC y RL. Voy a tratar de darles un contexto. Esto ahora más que todo es ver la ecuación y ver qué tipo de problemas les pueden venir, pero también es importante ponerle el contexto. También como para que, si es que en caso llevan circuitos o fundamentos tal cual, ya les resulte más fácil, lo puedan comprender ya desde una perspectiva matemática. Y por el otro vemos modelos no lineales, modelo logístico. Y por ejemplo, en el caso del modelo logístico, tu función incógnita va a estar elevado al cuadrado. Es un modelo no lineal de grado 2.
El caso de vacío de tanque, la velocidad está con raíz cuadrada. Entonces, ahí estamos hablando de modelos que tienen grado distinto a uno, cosa que no sucede en los otros modelos. Ese es el único motivo por el cual nosotros separamos ambos tipos. ¿Qué tienen en común? Bueno, claro, que representan de manera simplificada, claro, ciertos elementos de la vida real. Y es importante conocer ya para esto resolución de ecuaciones diferenciales lineales por separación de variables o factor integrante. Para estos casos no vamos a necesitar emplear lo que son ecuaciones diferenciales exactas, al menos no por ahora. Entonces, hasta ahí todo está claro. Ya reconocen tal vez una ecuación diferencial lineal de una no lineal. Sí, todo claro. Ya está bien. Entonces, vamos al repasito. Malthus. ¿Malthus de qué trataba? Nos hablaba o nos decía de que la variación o la razón a la que cambia algo es directamente proporcional a la cantidad que se tiene en ese momento. Ahorita he puesto una C, ¿no? Pero esto puede ser fácilmente otras letras. Yo te puedo decir, la variación a la que cambia la población de ratones en el tiempo es proporcional a la cantidad de ratones que hay en ese preciso instante. Otro que te puedo decir, la cantidad de carbono 14, la razón a la que cambia el carbono 14 en el tiempo es proporcional, directamente proporcional a la cantidad de carbono 14 en ese preciso instante. O una última, tal vez la cantidad de bromo o de plomo, la razón a la que cambia el plomo en ese momento, en el tiempo, es proporcional a la cantidad de plomo en ese instante. Entonces, esos son todos los modelos o, digámosle, los contextos en los que hemos puesto en práctica este ejercicio. Y este es el planteamiento de ecuación diferencial. ¿Y qué pueden ver? Vemos una derivada, una primera derivada es de grado 1. Vemos que la función incógnita también es de grado 1. Y las constantes, por un lado es 1 y por el otro lado es un valor numérico k. Entonces sí podemos decir que es una ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial lineal que lo podemos resolver por separación de variables. Hasta ahí todo perfecto, ¿no? Vimos de que no solamente podemos hablar de crecimiento exponencial, sino también de un decrecimiento. Y que esta constante k iba a ser determinante para saber ello. Si es que era positivo, estábamos hablando de un crecimiento. Ahí, crecimiento. Mientras que si resulta que la k es negativa, estamos hablando de un decrecimiento. Ahí está. Entonces, ese es nuestro repasito. Ya después, ya saben cómo operar esto. Al final les va a salir de que la cantidad en función del tiempo no es más que un valor constante a por e elevado a la k por tiempo. Es una función exponencial. ¿Cómo van a encontrar estas incógnitas? Como son dos incógnitas, necesitan dos datos, mínimo. Y por el otro lado, teníamos el modelo de enfriamiento de Newton. O ya le voy a llamar modelo de Newton. Uy, qué feo. Muy, muy flaco. Ya. Modelo de Newton. Ahí está. El cual representaba tanto casos como calentamiento como enfriamiento. ¿Y qué nos decía este modelo de Newton? Nos decía de que la variación de la temperatura de un objeto en función del tiempo era directamente proporcional a ¿qué cosa? A la diferencia de la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. Si quieren lo podemos revisar. Acá lo tenemos por acá. Modelo de Malthus. Y por el otro tenemos, aquí está enfriamiento de Newton. Temperatura ambiente y la temperatura que se tiene en este momento.
Ahí está. ¿Y esto cómo se resolvía? Esto ya iba a ser un poco diferente. Teníamos que la temperatura, en función del tiempo, nos iba a dar la temperatura ambiente más la diferencia entre la temperatura ambiente por E a la K por T. Eso era lo que nos iba a terminar resultando distinto. Acá lo tienen. Solamente que acá, claro, se precisa que es la temperatura inicial. Temperatura en tiempo cero, como lo podrían denominar. Esa es su manera de resolver. Sigue siendo un modelo exponencial, pero tiene unos componentes agregados. Entonces, para obtener estas incógnitas, nuevamente necesitas dos datos para conocer tu valor inicial y para hallar K. Y la diferencia, la principal diferencia entre el modelo de enfriamiento de Newton y el modelo de Malthus es que esta constante K siempre va a ser negativa. No importa si es un caso de calentamiento o es un caso de enfriamiento. Esa constante K siempre va a ser negativa. Eso es la principal diferencia. Y bueno, como ven, ¿es un caso de ecuación diferencial lineal, sí o no? A ver, indíquenme, ¿es ecuación diferencial lineal o no lineal? Creo que es no lineal. No, espera. Sí, Si es lineal, dices. sí, sí es lineal. Claro, sí lo es. Elevado a la 1. Esta diferencia es un valor constante. O bueno, no es un valor constante. Este ya está en función del tiempo, pero de todas maneras, la función incógnita está elevado a la 1. Está igualmente. Entonces no hay ningún inconveniente. Todo lo demás son valores constantes. Conclusión, ecuación diferencial lineal. Entonces, esos son los dos primeros modelos que hemos visto a lo largo de lo que va del curso. Y ya conocemos, ya reconocimos que son diferenciales lineales. Ahora vamos a entrar ya a modelos, a otros modelos. En este caso, vamos a, creo que ya hice este 2. Sí, ya es número 3 ahorita. Vamos a entrar a mezclas. Y esto les va a seguir prácticamente toda su vida. Mezclas. Muy bien. ¿Qué pasa con las mezclas? Primero lo primero, vamos a representar una tacita. Un vaso, perdón. Perdón si no dibujo bien. Ya, ya. Es un vaso extraño, ¿ya? El punto es, al ser un vaso, tiene su parte de ingreso y tiene, en este caso, una parte de salida. Creo que más se hubiera reconocido con una tetera, ¿no? Pero ya bueno, ahí está. Tenemos una, digamos, una zona de ingreso y otra zona de salida. ¿Qué otra cosa podemos sacar de este vaso? Tiene un volumen determinado. Por ejemplo, toda esta superficie o todo este cuerpo puede contener una cierta cantidad de líquido, el cual no podemos saber ahorita cuál es. Yo digamos que este vaso puede contener hasta 2 litros. Ese es su volumen, 2 litros de agua o de cualquier compuesto líquido. Entonces, como estamos hablando de mezclas, no es que vamos a tratar únicamente de compuestos así puros. Vamos a hablar ya tal cual de disoluciones, mezclas homogéneas. Y por ejemplo, el caso más conocido, el que se aplica prácticamente en todos los ejercicios, es la salmuera.
¿De qué trata la salmuera? Agua y sal. ¿Qué otros casos también podríamos ver? Tal vez agua más azúcar. Ustedes bien saben, cuando echan el azúcar, lo mezclan y se termina disolviendo. Estamos hablando de una mezcla homogénea, si es que se disuelve correctamente, a menos que se sobresature, ¿no? Pero ya ese es otro tema. El punto es que vamos a considerar mezcla a cualquier elemento líquido que va a ser nuestro solvente que contenga algún otro compuesto sólido. En este caso, el azúcar, la sal, otra micropartícula, tal vez grasas, no sé. Y a eso le vamos a llamar el soluto. Soluto y solvente son dos términos importantes. Y también otros dos conceptos importantes que tenemos que ver es el de concentración y el de flujo. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Flujo hace alusión al líquido en sí mismo, hace alusión al solvente. Y sus unidades, prácticamente estamos hablando de una derivada, estamos hablando de la cantidad de líquido que puede haber o que ingresa o que sale en un determinado periodo de tiempo. Por eso vamos a hablar de metros cúbicos por segundo, podemos hablar de centímetros cúbicos por segundo, podemos hablar de galones, es otra unidad de volumen, galones por minuto. También podemos hablar de qué, de litros por hora. Entonces, como ven, por un lado es una razón, es la cantidad de líquido que sale o ingresa a un contenedor en un determinado periodo de tiempo, en segundos, minutos, horas, microsegundos si deseas. Entonces, ese es el flujo, hace alusión al solvente. Y la concentración, mientras tanto, hace alusión al soluto. Nos está indicando prácticamente la cantidad de sólido que hay dentro de todo esto, dentro de todo este contenido. Por eso podemos hablar de unidades como, por ejemplo, kilogramo por metro cúbico. ¿Cuál es la concentración de todo esto? ¿Cuál es la concentración de esta taza? Tenemos 5 kilogramos de azúcar por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? De que en un cuadrado de 1 metro cada uno, o sea, 1 metro cúbico, en todo este cuadrado de 1 metro cada una de sus dimensiones, vamos a tener hasta 5 kilos de azúcar dispersos en todo esto. Entonces estamos hablando de tal vez una solución bastante densa, ¿no? Densidad y concentración están bastante relacionados. Entonces, ¿qué más unidades podemos encontrar? Gramo por litro, esa es otra unidad de concentración. ¿Qué más? Eh, ya mm, gramo por galón, también es otra unidad. En este caso también ya kilogramos por... Creo que ya puse todas las unidades necesarias, ¿no? Metro cúbico. No, yo lo puse. Kilogramo por litro. Vamos a ponerlo. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos términos, concentración y flujo. ¿Y cuál es la particularidad? Es que después estos dos elementos que te van a dar como dato dentro de cada uno de los ejercicios, los vas a multiplicar. ¿Por qué? Porque el modelo de mezclas es esto. La razón a la que cambia la cantidad de un producto en el tiempo es igual a la diferencia entre la razón entrante menos la razón saliente. Ese es el modelo de mezclas. Y ustedes que han visto cálculo de una variable, ustedes saben muy bien de que una derivada es una razón. Por eso le pongo como R, razón. No es más que una derivada, es cómo varía algo en el tiempo. Entonces, acá lo que yo estoy queriendo ver es la razón a la que cambia mi cantidad de ese sólido en todo ese contenedor. Entonces, ¿en qué unidades vamos a estar hablando? En kilogramos por segundo, en gramos por minuto,
en kilogramos por hora, en gramos por segundo, etcétera. Y todas las posibles combinaciones entre unidades de masa entre tiempo. Entonces, esas son las unidades de esa razón. Y si se dan cuenta, es el producto, digamos, es la consecuencia del producto entre concentración y flujo. Si yo multiplico una concentración que se encuentra kilogramos entre metro cúbico y lo multiplico por un flujo de metro cúbico por segundo, esto no hace más que multiplicar, se simplifica, o mejor dicho, se terminan anulando, y mi unidad resultante es kilogramos por segundo. Esto de acá era la concentración. Y esto de aquí al costado era el flujo. Como resultado, me da la razón de la cantidad de... En este caso, si por ejemplo ponemos salmuera, la cantidad de sal. S son las unidades y los términos que se van a emplear siempre en todos los problemas. Siempre. Hasta ahí. ¿Hay alguna consulta? ¿Todo está claro? Todo claro. ¿Tú, Valeria? ¿Todo claro? Todo- ah, Ya. Uy, ya, eso fue por bueno. fin. Ya. Entonces ahí está. Hasta ahí está toda esa parte definido. Ahora tenemos que ver tal cual cómo es que ocurre todo esto de razones que entran, razones que salen. Vamos al dibujito. Yo quiero, por ejemplo, ahora, de que mi volumen que tengo desde el inicio, que en este caso voy a decir ya, la taza puede ocupar hasta 2 litros de agua, pero yo quiero que se mantenga en una cantidad inicial de 1 litro. Entonces, ¿cómo yo garantizo que si voy a meter agua a la taza y también va a salir agua de la taza, cómo yo garantizo de que el volumen se va a mantener constante? ¿Qué debería pasar? El flujo que entra tiene que ser igual al flujo que sale. Claro, eso es al final lo que está ocupando el volumen, el líquido. Entonces, si tengo un flujo entrante, por ejemplo, de 1 metro cúbico por segundo, el flujo de salida tiene que ser lo mismo, metro cúbico por segundo. Entra 1 metro cúbico, sale 1 metro cúbico en el mismo periodo de tiempo. Así que no hay forma de que todo lo que hay acá aumente o disminuya su volumen. Ahora, acá entra la cosa. Si yo, por ejemplo, en este flujo de aquí no tengo azúcar y en este otro tengo, no sé, 5 kilogramos por metro cúbico de azúcar, ¿se va a mantener el volumen constante o no? Creo que sí. Sí, se mantiene constante. Porque al fin y al cabo, lo único que determina de que se mantiene así, de esa manera, si crece o no, si aumenta o no disminuye su volumen, es el flujo. No tiene nada que ver la concentración de sólido que contenga ese flujo. Ya, perfecto. Entonces, ya creo que ya se dieron cuenta qué es lo que va a pasar si es que en vez de 1 metro cúbico por segundo, pongo 3 metros cúbicos por segundo. ¿Qué es lo que va a suceder? Está ingresando más flujo de lo que sale. Ingresa más agua de lo que sale. Entonces, con el tiempo, este volumen va a dejar de ser 1 litro y va a pasar a ser, no sé, se va a agregar 2 metros cúbicos cada segundo y va a terminar, de acuerdo al tiempo que tú estés haciendo este proceso, va a terminar incrementándose. Sin embargo, si ahora sucede lo contrario
Este tiene 3 metros cúbicos por segundo, pero este de aquí abajo, el flujo de salida, lo cambio a 7. Ahora estamos en un caso contrario. Estamos viendo ahora de que en lugar de que salga menos, está saliendo más agua de lo que ingresa. Y ahí vamos a ver el efecto contrario, claramente, ¿no? En vez de a seguir aumentando, va a frenar, digámosle, por así decirlo, y va a ir reduciendo su volumen. Ya no a 1,5 litros, sino tal vez 800, no sé, mililitros. Entonces, toda esta cantidad es lo que se va a perder. Toda esta que estoy saltando. Y con eso ya lo tienen todo. Con esas deducciones ya pueden plantear cualquier modelo. Solamente que ahora sí, hay una última cosita. Nosotros, cuando tenemos una cantidad inicial, tenemos una concentración determinada al inicio. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a agregarle un flujo, sea con una concentración cero o con una concentración diferente, cuando esto salga, no siempre vamos a tener la misma concentración que al inicio. Esa concentración va a depender del tiempo, o esa cantidad del sólido va a variar en función del tiempo. Y por eso es que siempre cuando se plantean estos modelos de mezclas, la razón saliente prácticamente siempre es el producto de una concentración que no conocemos, es una concentración tal entre el volumen que se encuentra en ese momento presente multiplicado ya. Eso es por un flujo. Puede ser, no sé, te dicen 3 metros cúbicos por segundo. Tu razón saliente prácticamente se simplifica en esto. Como no conoces tu cantidad de sal en ese preciso momento, porque está variando constantemente, vas a tener que dividir la cantidad en función del tiempo entre el volumen que tenga ese recipiente. Y ese volumen va a estar determinado por el contexto. Si se mantiene constante, pones un número. Si está aumentando, tienes que poner la razón en la que aumenta. Puede ser 200 litros más 2T, o sea, cada segundo aumenta 2 litros, o disminuye. Puede ser un 200 menos 3T. Cada segundo disminuye 3 litros. Entonces, esa es la manera en cómo se termina planteando las razones salientes. Las razones entrantes prácticamente siempre te lo dan como dato. La cuestión es poder plantear bien la razón saliente. Eso mirando los flujos que se tienen, uno. Y segundo, siempre poniendo nuestra valor o nuestra cantidad del sólido al inicio en el numerador. Eso es lo último que había que conocer acerca del modelo de mezclas. Esta es toda la teoría, que si bien se dan cuenta no es tanto teoría, sino más que todo tener, digámosle, un poco de conocimiento de los términos y saber plantearlo. Cómo traducirlo de la vida real a una división, a una ecuación. Entonces, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? No, todo bien. Ya, perfecto. Entonces creo que ya podemos ir a ejercicios. Miren, después les voy a poner ejercicios así, tal cual. Les digo, tengo una taza y voy a agregarle dos cosas. Voy a ingresar una cantidad de agua con un flujo de 1 metro cúbico por segundo. Es agua pura. Por el otro lado voy a agregar 3 metros cúbicos por segundo con una solución de salmuera, con una concentración de, ¿cuánto? No sé, 5 kilogramos por metro cúbico. Y por acá hay un orificio por el cual va a salir, ¿a razón de cuánto? No sé, 4 metros cúbicos por segundo. Ese va a ser mi flujo de salida.
La pregunta es, plantéame la ecuación diferencial. Plantea la ecuación diferencial. Lineal ya, si quiero ser mucho más, si quiero marearte. Plantea la ecuación diferencial lineal. ¿Cómo sería? Un último dato. Tengo una cantidad inicial, un volumen inicial de 3 litros. O no, de 3 metros cúbicos. Ya. Ese es mi volumen inicial. Ahora sí. ¿Cómo podría plantear yo mi ecuación diferencial lineal? A ver, dígame cómo. ¿Cómo podría ser? Bueno, en este caso el volumen está disminuyendo. Mm, el R entrante sería el R entrante sería 4. No, no sé. Solo Ya, que sé mira. que el volumen está disminuyendo. Ya veamos eso. Por un lado tiene 1 metro cúbico por segundo que está ingresando. Y 3 metros cúbicos. Sumando nos da un flujo de 4 metros cúbicos. Y también está saliendo 4 metros cúbicos. O sea, el flujo de salida y el flujo de entrada es lo mismo. Eso nos quiere decir de que el volumen se va a mantener constante. Eso no va a cambiar. En el tiempo, el volumen va a permanecer tal cual. Ya, esa es nuestra primera información. Segundo, tenemos de que uno de ellos es agua pura. ¿Eso qué nos quiere decir? De que cuánto va a ser su concentración de sal en esa agua pura. ¿Cuánto Pero, crees? Cero. Ya, ese es otro dato importante. Y en el otro ya nos han dado la concentración. Entonces, con eso ya podemos modelar nuestra variación. Bueno, por el momento no termino de poner la ecuación. Voy a poner primero el primer enfoque, la razón entrante. Teníamos dos aspectos, teníamos dos ingresos. Por un lado, teníamos 1 metro cúbico por segundo de agua pura multiplicado por 0 kilogramos de sal por metro cúbico, más el otro flujo, 3 metros cúbicos por segundo, más 5 kilogramos, o multiplicado por 5 kilogramos de sal por metro cúbico. Ese va a ser nuestro flujo entrante. ¿Qué va a pasar? 1 por 0, 0. Y se van también las unidades, si es que quieres acaso hacer eso. Ya. 0. ¿Más qué? 3 por 5, 15. Se simplifican las unidades de nuevo. Kilogramo por segundo. Ese va a ser mi razón entrante, 15 kilogramos por segundo. Y ahora, por el otro lado, la razón saliente. Teníamos, por un lado, ya, tenemos que multiplicar ¿qué cosas? El flujo por la concentración. El flujo que teníamos era de ¿cuánto? 4 metros cúbicos por segundo. ¿Y nuestra concentración cuál era? A ver, Sara, dime. ¿Cuál era su concentración?
Seguiría siendo 5. Ah, no, digo 3. Espera. Ese es el volumen. 3 metros cúbicos No, es el volumen. digo, este, seguiría siendo 5. No, ahí está la cosa. Como yo te había dicho, arriba, tú puedes tener una concentración inicial que podemos no saber, pero en el momento que empieza a ingresar un líquido con cierta concentración o con ninguna y también empieza a salir, esta concentración, esta cantidad de sal o azúcar, etc., va a ir cambiando en el tiempo. No lo sabemos con precisión cuánto es la cantidad. Entonces, ante ese caso, tenemos que poner nuestra ecuación incógnita. Nuestra razón saliente no sería más que el flujo multiplicado por ¿qué? Por la concentración, que sería C en función del tiempo entre el volumen que se tenga en ese momento. Eso es a lo que yo me refería antes. Entonces, acá ¿cómo sería? Concentración, ¿en qué unidades está? Está en kilogramos por metro cúbico. Ya sabemos que el volumen se va a mantener constante. Entonces aquí abajo va a ser entre 3. Y arriba, como no sabemos cómo es que va a variar esa cantidad de sal, vamos a poner C en función del tiempo. Y esa va a ser nuestra razón saliente. Ahora, ¿qué nos queda? Simplemente ponerlo todo en el modelo. En este caso, la variación de sal, o bueno, en este caso voy a poner C ya, porque ya lo he definido así. La variación de sal en función del tiempo es igual a la razón entrante, que en este caso es 15 kilogramos por segundo, 15 menos la razón saliente, 4/3 C. Y esa es la ecuación, es nuestro modelo de ecuación diferencial. Y si te das cuenta, es una ecuación diferencial lineal de orden 1, de grado 1, perdón. No, eso es redundante. Ecuación diferencial de orden 1. ¿Cómo podríamos resolver esto? Dime, Sara, ¿cómo lo podríamos resolver? Ah, bueno, primero a mí se me hace más fácil, pasando la función incógnita a- junto con la derivada. O sea, ¿te refieres a todo esto pasarlo a dividir? O sea, pasar no, el 4/3 de la concentración pasarlo a sumar. A ver, ¿así? Sí. Ya, Y, es válido. y bueno, ya. Y como está bueno, está en su forma estándar, este, de ahí, no, espera. Vas bien, No vas importa bien. que espera, pero tengo una pregunta. No importa que esto sea un número constante, ¿no? Porque generalmente es otra función. Sí, es que la función también puede ser un valor constante. Ah, ya. Ok. Entonces, bueno, como ya está en su forma estándar, el siguiente paso sería hallar ¿cómo se dice? El factor integrante. Ya, sí. Esta sería nuestra P en función de X, entre comillas. Nuestro Q en función de X. Hacemos la Ajá, integrante, que es E a la integral de 4/3, diferencial de X en este caso, o diferencial del tiempo, ¿no? Para ser realistas. Nuestro 1 claro. sale E a la 4, esto es T.
multiplicamos, hacemos nuestro Ujú. reemplazo de derivada de producto de funciones y obtenemos la solución. Ya, sí, es una solución bastante válida. Sí se llega Y a la respuesta, pero la también lo puedes pregunta, resolver por separación de variables. ajá, este, ¿Y eso cómo lo haces? Eso, bueno, como tienes aquí un valor constante y otro valor constante, la verdad es que simplemente lo puedes agrupar todo en uno solo y divides todo. O sea, ¿cómo sería? Esto lo bajas, tendrías 1/15 - 4 tercios c diferencial de c y el otro lado diferencial de t e integras. Obviamente esta integral como que un poquito tal vez feo, ¿no? Pero la verdad es que no hay mucha diferencia. ujú. Tienes 15 - 4c tercios de... Si quieres puedes hacer la sustitución para ver qué pasa. Y la diferencial de todo esto es -4 tercios diferencial de c. O sea, no hay mucha diferencia. Entonces, Entonces, a ver, permíteme un momento. Sí, a ver, más bien no sé por qué lo borré. Ya, esto era, puedes ponerlo como un valor a, tu derivada -4 tercios diferencial de c, que es lo mismo que diferencial de a, y ya, en este caso lo reemplazas, ¿no? -3/4 diferencial de a, y lo reemplazas acá, ¿no? Tienes tu integral así, ¿no? 1/a por -3/4 tercios diferencial de a. Y esto ya sabes, ¿no? Es -3/4 logaritmo neperiano de a, que no es más que 15 - 4 tercios c. Igual a tiempo. Y ya está. Esto ya puedes hacer cosas raras con todo esto de acá. Logaritmo neperiano de 15 -4 tercios constante, todo elevado a la -3/4, igual tiempo. Elevas, se va. 15 -4 tercios c entre 3/4 -3/4 igual a e a la t. Esto divides 1/3, 15 -4 tercios c 3/4 e a la -1 tercio, -1t. No, esto se mantiene. Ya, ahí está. Y bueno, este ya es una solución implícita. Por ahí se puede ir encantando tu solución. Pero ese es más o menos el procedimiento con el que lo harías haciendo separación de variables. En este caso acá lo que he aplicado, por si no recordabas, es método de sustitución en las integrales. Lo he simplificado todo esto bajo una única variable y ya también lo reemplacé con la derivada para poder simplemente hacer esto mucho más fácil. Entonces, eso sería el método de resolución. Ahora, mira, este es el caso más sencillito. He puesto agua pura, he puesto que el volumen se mantiene constante, ya. Pero ahora, ¿qué pasa si hago algo un tanto diferente? Mira, voy a bajar y ahora te pongo otro caso. Otro vaso. Voy a agregar acá dos ingresos nuevamente, dos salidas. Y te voy a decir que uno de ellos es agua pura. Está ingresando con un flujo de 6, a ver, 6 litros por segundo. El otro es salmuera y está ingresando a 9 litros por segundo con una concentración de 5 kilogramos por litro. ¿Qué más está pasando aquí? También está saliendo la salmuera a un flujo de ¿cuánto? De 7 litros por segundo. Y por el otro lado está saliendo a 3 litros por segundo. Entonces, la pregunta es nuevamente lo mismo.
Ah, ya, también otra cosita. El volumen en el tiempo cero es igual a 5 litros. Este volumen. La pregunta, plantear la ecuación diferencial lineal. Y recordemos que es así. A ver, Sara, ¿cómo lo plantearías? Ya, bueno, creo que hay más volumen que entra que el que sale. Ujú. O sea, el volumen está Sí, está aumentando. bien. Y bueno, el R entrante, este, sería, 9 litros por segundo por Ujú. 5 kilogramos sobre litro más, bueno, 6 litros por segundo por cero. Claro, porque es agua pura. Ujú. ¿Esto qué nos daría? Y bueno, ¿Cuál? Se va, se va. eh, ajá, ya. Y ahora el R saliente sería, ¿cómo era? Eh, ya. Sería bueno, la función de la concentración, porque la concentración va a variar Ujú. sobre, eh, sería sobre 10 o sobre, A ver, ¿sobre cuánto? ya, creo que bueno, creo que sobre 10 ¿Te refieres a sumar porque, este 7 y 3? ajá, Ya, o mira, sería por separado, sería concentración en función del tiempo sobre 7 más la concentración en función del tiempo sobre 3. No sé, ya, o 6. mira. ¿Cuál sería el volumen en este caso? Sería 5 más 5t. ¿Por qué? Tú al inicio estás teniendo un flujo de 9 más 6, 15. Y acá estás teniendo 7 más 3, 10. O sea, quiero que veas cómo se interpreta esto. Cada segundo ingresan 15 litros y salen 10 litros. ¿Cuál es tu balance neto en este caso? Si hicieras un balance neto, esto es lo mismo que decir que cada segundo aumenta 5 litros, ¿verdad? Ujú. Ya. Entonces, cada segundo está aumentando eso. Y mi cantidad inicial es 5. Entonces, yo sé de que mi función, mi volumen no es uniforme, está cambiando en el tiempo. Pero ¿cómo está cambiando en función del tiempo? Cada segundo aumenta 5 litros. Entonces, mi volumen inicial es 5, el signo más porque está aumentando por 5t. En el primer segundo va a aumentar 5 litros, o sea, 10. En el segundo, XD, va a aumentar otros 5 litros, 15. En el tercer segundo
va a aumentar otros 5, 20, y así sucesivamente. Y en el tiempo cero, ¿cuánto va a aumentar? Nada. En el tiempo cero el volumen es tal cual el inicio, 5 litros. Entonces, esto es la interpretación, es el motivo por el cual el volumen tiene esta forma. 5 más 5T. Ah, ok, y ahora sí, lo tengo claro. Y te toca multiplicar justamente, en este caso, por 10, ¿no? Porque estás multiplicando 7 más 3 litros sobre segundo. En el caso de las razones salientes, simplemente se suman los flujos, en este caso, pues. Entonces, ya tienes todo. Ok, Solo queda ponerlo en la ecuación. ¿Cómo lo había puesto arriba como para mantenerme? Ah, no, simplemente la flechita. La variación de mi cantidad de sal en el tiempo es igual a la razón saliente, entrante, perdón, que es 45, menos la razón saliente, menos 10C entre 5 más 5T. Ese es mi modelo. Y a ver, dime. Esto ya, sí, es cierto, es ecuación diferencial lineal. ¿Cómo lo puedo resolver? creo que en este caso las variables no se pueden separar. Ajá, esta vez sí no se puede. Entonces, Ah, bueno, en este caso creo que sí podríamos aplicarlo de la forma estándar y el factor integrante. claro, tocaría resolverlo mediante factor integrante. Entonces, ¿qué podemos concluir? Cuando el caso te da que el volumen va a ser constante, puedes resolverlo por variables separables o factor integrante. Pero cuando el volumen está aumentando o disminuye en el tiempo, entonces solamente se puede resolver por factor integrante. Vamos a intentar resolverlo ya. Tenemos nuestra derivada de la cantidad de sal. Esta C no es de concentración por si acaso, es de cantidad. Cantidad de sal cantidad de sal simplemente. Y Ok. varía en función del tiempo. Vamos a ponerlo bien, más 10 sobre 5 más 5 por t, C igual 45. Ya, tenemos ahí nuestra P en función de t, en este caso, claro, nuestra Q en función de t. Voy a poner acá, resolvemos. Factor integrante, mu en función de t es igual a e elevado a la integral de 1 sobre 5 más 5t diferencial de t. ¿Cómo se resuelve esto? Este es e elevado a la 10 logaritmo neperiano de 5 más 5t. Esto es igual a e elevado al logaritmo neperiano de 5 más 5t elevado a la 10. Se va 5 más 5t a la 10. Hasta ahí todo está perfecto. Nos queda multiplicar. Lo voy a simplificar así, con una comilla. Más 10 por 5 más 5t. Esto va a estar bastante feo. Ya. Entonces, aplicamos distributiva. 5 más 5t a la 10 por la derivada de c más 10 por 5 más 5t a la 9 por c igual a 45 por 5 más 5t elevado a la 10. Si te das cuenta, esto de acá es una función, no sé, una función a, y esto de aquí es la derivada de a en función del tiempo, ¿sí o no? Porque se aplicó regla de la cadena. Es parte del método. Entonces,
Ya sabemos, ya identificamos nuestras funciones. Esto sería igual a ¿qué? A diferencial de 5 más 5t a la décima por c igual a ¿qué? En este caso ya, bueno, ya tenemos esto. 45 por 5 más 5t a la 10, diferencial de tiempo. Integramos. Y tenemos de que la concentración por 5 más 5t a la décima es igual, a ver, acá sí voy a mover las constantes. Es igual a 45, ¿La concentración o la cantidad? cantidad, perdón. Sí, también se me da. 5 más 5t a la décima por diferencial de tiempo. ¿Y esto cómo se resuelve? Me parece que es 45 por 5 más 5t a la 11 sobre 11. Más o menos, ¿no? A ver, si lo deriváramos eso, sería 5, ya entonces, entre 5. Me parece que así sería, ¿verdad? Mm, O no estoy tan creo que seguro. sí. A ver. A ver, si deriváramos esto, a ver, 9 sobre 11, 5 más 5t a la 11, derivamos, a la 11, perdón, ¿está? Sería 9 por 5 más 5t a la 10 por la derivada del otro, que es derivada de todo esto es 5. Sí, está bien. Es aplicar regla de la cadena. Cantidad por 5 más 5t a la 10 es igual a esto. Más, ¿qué cosa? Más una constante aleatoria. 1. Eso nunca te olvides, porque es una integral indefinida. Necesitas sí o sí su constante. Cuando te den un valor inicial, ahí lo vas a poder resolver. Vas a poder saber qué es esta incógnita. Hasta ese momento, no. Conclusión, la cantidad de sal en función del tiempo, en este caso se va a reducir ¿a qué? A 9 sobre 11 dividido 5 más 5t más c. Y eso es nuestra función. Si te das cuenta, tiene un carácter lineal en este caso. Espérame un momento, por favor. Y ok, mira, entonces ya habíamos logrado resolver esto. Si te das cuenta, lo más complejo quizás es armar el modelo. De hecho, siempre que he visto en los exámenes dan al menos un punto por hallar el modelo, o a veces hasta 2 puntitos. Ya después tienes que resolverlo claramente y responder a lo que te pidan. Por ejemplo, no sé, ¿cuánta cantidad de sal hay a los 5 segundos? Ya, una vez que tú hayas esta función, ya eso ya lo sabes. Simplemente reemplazas en el tiempo. Te van a dar un valor inicial, muy probablemente, de la cantidad de salmuera, ¿no? Tal vez te dicen, al inicio teníamos que el líquido tenía una concentración de 4 gramos de sal. Entonces reemplazabas, ¿no? En el tiempo cero ya tengo 4 gramos de sal. Y si te das cuenta, se va 5, 45 entre 11, igual 4, restas y ya tienes tu constante ahí. Ya lo definiste. Tendrías tu solución ya particular y te tocaría responder. Eso ya lo conoces. Eso ya eres un experto en eso. Así que vamos a otro ejercicio al que me pareció bastante interesante. Vino en un ABP en su momento. Entonces vamos al menos modelarlo, porque también hay otro problema acá, mira, que me gustaría resolverlo contigo. Eh, naturalmente, esto de los tanques
bueno, no sé si me lo mencionaste, pero de tanques y mezclas lo veré más en termodinámica también, ¿no? Sí, o sea, lo van a ver como, no sé, tenemos un compresor, una turbina que emite cierta cantidad de trabajo, que libera trabajo, que emplea trabajo, ingresa tal flujo a tal presión y así. Pero vas a ver cosas bien parecidas. Entonces, al menos el contexto ahí va a estar siempre. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Inicialmente, un estanque contiene 10 millones de galones de agua dulce. Ya, todo lo voy a poner 10. Obviamente las unidades va a ser millones de galones de agua dulce. En dicho estanque entra un fluido con un químico indeseable a razón de 5 millones de galones al año. Y sale a la misma velocidad, dice. Millones de galones. Eso al año. Y dicha mezcla del estanque sale a una alcantarilla de desbordamiento a la misma velocidad. Por otro lado, la concentración del producto químico del agua entrante varía periódicamente en el tiempo t, medido en años según la expresión 2 más N de 2t gramos por galón. Entonces, la pregunta que yo tengo aquí es, plantea la ecuación diferencial lineal. Entonces, recordemos, ¿no? Quiero saber la razón a la que cambia la cantidad de este producto químico en el tiempo. Va a ser igual a la razón entrante menos la razón saliente. Entonces, veamos qué más datos. Este va a ser el flujo de salida y también de entrada. Por lo tanto, el volumen se va a mantener constante. Ya, hasta ahí tenemos esos datos, pero nos dicen que la concentración inicial, eso va a variar en función del tiempo. Veamos nuestra razón entrante. La razón entrante, a ver, sería, eh, bueno, sería 5 millones, Ujú. eh, bueno, de galones, ajá, sobre año, por, bueno, la concentración, que sería, que sería 2 más seno de 2t. Ajá. ¿Y eso en qué unidades? Gramos. Sería gramos, ajá, sobre galones. Ya. ¿Y la razón de salida? La razón de salida sería la función de la cantidad Claro, cantidad. sobre 5 millones Sobre 10. de... Ah, no, espera. Claro, porque como salen a la misma velocidad, el Ujú. volumen es constante, ¿no? Claro. Ya. Pongo así las unidades para no marearnos al final. Sobre 10 en este caso. Ya, esa es nuestra concentración. Multiplicado por el flujo. Ah, ya. Año. Conclusión. A ver, voy a poner aquí chiquito el 1, el 2. La variación de este producto químico indeseable en el tiempo va a ser ¿cuánto? 10 más. A ver, veamos primero las unidades, no vayamos a caer. Se van los galones. Millones de gramos al año. Entonces nos va a salir algo así. 5
más 5 seno de 2t millones de gramos. Eso es demasiado. Al año menos cantidad entre 2. Y eso traducido en gramos al año. Quiero revisar bien las unidades. A ver. Algo me parece muy extraño que acá me hayan puesto gramos entre galones y todo lo demás hayan puesto en millones, millones. Debería ser también millones en el otro sentido. O sea, aquí, ¿no? Millones de galones. Para que así se vayan los millones también. Y nos quede ya toda esa expresión bonita, ¿no? Algo más amigable. Tipo así. Gramos, año. Y ahora sí están en las mismas unidades. Y esa sería nuestra ecuación diferencial lineal. ¿Cómo lo resolvemos? Creo que aquí es... sí. Creo que aquí sí se pueden separar las variables. Ah, no. Ah, no, creo que sí. Sí, sí se... Ah, No, claro, como es volumen constante, sí se pueden separar las variables. no, me acabo de dar cuenta, no se puede. ¿Por qué? Porque Ah, eso solo se podría hacer si es que esto fuera un valor constante, pero no lo es, porque hay un seno que varía en función del tiempo. Es una función más. Y para el lado ah, derecho, para el lado izquierdo, perdón, debería poner solamente las expresiones que dependan de C, nada más. O sea, solamente todo lo que sea C. Y para otro lado, lo que depende de T. Pero para poder multiplicar el diferencial de T para este lado, tendría que bajarlo absolutamente todo, porque hay suma y restas. Entonces, para resolver esto, solamente nos quedaría como opción factor integrante. ok. Sí, esta es una particularidad. Por eso mismo quería verlo, porque como no es una concentración fija la que te ponen, sino una concentración variable, entonces ahora sí ya no es esto, ya no es ley de que si es volumen constante, puedes hacerlo por variables separables. En este caso va a ser diferente. Ya, eso lo voy a poner como, ¿qué ejercicio? Ejercicio 2. Este sería ejercicio 3. Y por último, para cerrar con broche de oro, ahí tenemos un sistema de 3 galones. Qué cosa más fea. Pero eso puedes decir Sí. muchos, pero no lo es. ¿Qué es lo que tienes que hacer en estos casos? Asigna a cada uno de estos galones su función incógnita. En este caso, por ejemplo, había puesto en su momento x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Yo los había puesto de esa manera. Y resuelve, plantea la ecuación diferencial de cada uno de esos tanques por individual. Nada más. Eso es todo. O sea, prácticamente es hacer lo mismo que aquí. Hacer lo mismo que acá. No hay ninguna diferencia entre lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Lo único que cambiaría es que ahora tendrías que considerar dos variables más. En vez de decir concentración como una C a cualquiera que tú no sabes de dónde proviene, esa constante esa función incógnita ya sería tal vez un x sub 2, un x sub 3, haciendo alusión a la concentración que viene del galón anterior. Ahorita lo vamos a hacer. Nos dice, utiliza la información que se proporciona en la figura para construir un modelo matemático para la cantidad de libras de sal. En este caso, por ejemplo, la cantidad está en libras. X sub 1 en función del tiempo, X sub 2, X sub 3.
al tiempo t en los tanques A, B y C. Entonces, como te dije, vamos a analizar uno por uno, vamos por partes. Tanque 1. Al tanque 1, mi función incógnita va a ser x sub 1 en función del tiempo. ¿Cómo voy a hacer aquí? Mira, por un lado tenemos agua pura, por el otro lado ya vemos una mezcla y acá también una mezcla. Aquí está ingresando, acá también y acá está saliendo. Entonces, ya conociendo cómo es el modelo de mezclas, a ver, dime tú, ¿cómo sería? Ya, el, el R entrante sería 4, bueno, Ujú, de frente sería 0 claro. más 2 por 2 por... Ah, mira, ah, aquí está ¿Cuánto la es la cosa. concentración? Ya, la concentración va a ser x sub 2 entre 100. Ah, ok. Ahí Porque está. entre... Más o menos lo ves. ¿Por qué? 100 galones. Esto de Sí, acá va a pero ser porque, o libre. sea, ok. ¿Por qué va a suceder esto? X sub 2 hace alusión a la cantidad de sal que hay aquí y que está saliendo por este lado. Ahora, tú puedes creer, ya, pero, o sea, está saliendo siempre de allí, pero es que está variando en el tiempo. X sub 2 también está variando en el tiempo. Entonces, no es de que siempre vaya a ingresar la misma concentración. En el tiempo va a estar cambiando. Y ahora, ¿por qué puse 100? Porque me he dado cuenta que sale 2, ingresa 1, ingresa 6. Ya nuestro balance de entrada es de 7, pero nuestro balance de salida es 2 gramos y 5. 7 y 7. El volumen permanece constante. Entonces, por eso hago esa división entre 100. Ah, ok. Ya, ahora sí. Ya. Eso nomás, esa es la diferencia Entonces, ese sería entre el hacer un reentrante. tanque así solito y ya hablar de un sistema. O sea, ya, cada tanque lo vas a plantear su propia ecuación, pero tienes que considerar también tal vez la concentración proveniente de otro tanque. Esa es la diferencia. Ahora, R saliente, ¿cómo sería? El R saliente sería la función sobre 100 A ver, ¿eso es cierto? 4, por... 2, sale 6, ¿cierto? Sería así, Ah, digo, este... Ah, por no, espera. 6. Sí, sería por 6. Pero... Ah, claro, no, me estoy confundiendo con los de los 100 galones y lo que sale y lo que entra. Ajá, ya. Está bien. Mira, se va, se va, se va, se va. Razón entrante se reduce a x sub 2 entre 50 libras por minuto. Y por el otro lado nos va a quedar ¿cuánto? 3 sobre 50. 3x sub 1 t entre 50 libras por minuto. Conclusión, nuestra concentración, la derivada de la x sub 1 en función del tiempo, es lo mismo a x sub 2 entre 50 menos 3x sub 1 entre 50. Ese es nuestro primer modelo para el tanque 1. Hasta ahí vamos perfecto. Ahora, tanque 2. Espera, espera. Este,
esto, ya va, Ah, ya, ¿cuál, güey? espera, esto es como si yo dijera eh, la, la función de la, ¿cómo se dice? La función de la cantidad, ¿no? Ajá, indica la Ya, cantidad de, en este caso es sal. pero, pero tipo, yo tenía entendido que, o sea, porque era aquí 6, Ya, porque acá yo estoy aquí era multiplicando. el flujo, ¿no? Ajá, flujo. Ya, Sí, en estos casos, este está haciendo un flujo, flujo también, y este ya está haciendo concentración, concentración. Ahora, ok, ya. el tanque 2, vemos que el flujo de salida es de 2 gramos, 2 galones por minuto y de 5 galones por minuto, un total de 7. Y de entrada está haciendo 1 galón y otro 6. Entonces, 7 y 7 se mantiene constante el volumen. Podemos hacer el análisis. Ya. Nuestra razón entrante, ¿cómo sería? La razón entrante sería este 6, Ujú. ya, sí, sería 6 galones sobre minuto por x1. Ya, Digo, sí, x1 en el tiempo sobre 100, ya, más, eh, bueno, sería 1 por x a la 3. Digo, 1 por x, bueno, el galón 3 sobre 100. A ver, sobre 100 todavía no sé. Veamos. Está Pero, a ver, saliendo, está saliendo 1 galón y por acá está saliendo también 4. 5 en total está saliendo. Y está entrando 5. Sí, permanece constante. Entonces, sí lo puedo poner entre 100. No, me olvidé de las unidades. Siempre es recomendable poner las unidades para siempre tenerlo en cuenta. Las respuestas hay que ponerlo en unidades. Ahora, saliente. ya, pues, saliente sería 7 galones sobre minuto por X, X2 Ujú. Ya, bien. dt sobre 100. Ya. ¿Cuál va a ser nuestra ecuación entonces general? La variación de la cantidad de sal en el tiempo va a ser igual a ¿qué? En este caso 3,50. Se va galón, acá galón, galón. ¿Cuánto sería? En este caso me parece es 6x1 más x3 entre 100 menos 7x2 sobre 100. Ya, me parece que eso es. Ahora, tanque 3. Ya. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escucho bien. Ya. El tanque 3 sería el de rentante sería, bueno, solo hay uno, entonces sería 5 galones sobre minuto por
X2 de T entre 100. Ujú. Ya, perfecto. ¿Y la razón saliente? La razón saliente sería 5 Ujú. espera, otra vez. Sí, X3, 5 galones por minuto, X3 sobre 100. Ya. Se va, se va, se va y se va. Y si te das cuenta, ya. A ver, voy a ver si es cómo están los colores. Perfecto, todo negro. Hacemos esto, la variación. En mi tanque 3, la cantidad de sal en mi tanque 3 es x2 sobre 20 menos x3 sobre 20. Y ya está. Ya tenemos las tres ecuaciones. Solamente nos quedaría agruparlo. ¿Qué nos saldría? Por un lado, de x1 en función del tiempo es igual a x2 50 menos 3 x1 50 por el otro de x2 entre diferencial de t es igual a ¿qué? En este caso, 3 x1 50 más x3 100 menos 7 x2 100. Y por último, de x3 en función del tiempo es igual a x2 sobre 20 menos x3 sobre 20. Ese sería nuestro modelo final. ¿Y cómo se resuelve todo esto? Ya ahí entramos a otro mundo. Y ahí podríamos ya después entrar a la parte de resolución ya con matrices de ecuaciones diferenciales, ya sistema de ecuaciones diferenciales podemos hallar por eliminación, por sustitución, etc. Por el momento no lo vamos a resolver, solamente lo vamos a modelar. Y ya eso es lo que hemos hecho justamente. Hemos modelado un sistema de 3 tanques. Y si te diste cuenta, no es la gran cosa. Simplemente es ser conscientes de los tanques que también hay alrededor. Ahora, ahorita estuvo un poco más sencillo, ¿por qué? Porque todos los volúmenes de todos los tanques eran constantes, 100 galones. Pero ahora, si, por ejemplo, imagínate que en vez de ser agua pura con 4 galones por minuto, era 5. Ahí ya el volumen ya no iba a ser 100, iba a ser 100 más T, porque ingresa 5, ingresa 2, 7, sale 6. Cada segundo cada minuto en este caso iba a ir aumentando un galón. Y eso íbamos a tener que ser conscientes a la hora de ponerlo en los demás tanques. Por ejemplo, en este X sub 1 ya hubiéramos tenido que poner acá 100 más T. O por ejemplo, en este otro casito también. No hubiera podido haber hecho esto. Hubiera tenido que poner 3x, no, ni siquiera eso, 6x1 entre 100 más t. Hubiera tenido que haberlo hecho de esa manera. Entonces, es siempre importante tomar en cuenta esas consideraciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo fino? Todo fino. Ya, entonces, mira, prácticamente ya eres experta en tanques. O bueno, en mezclas, mejor dicho. Entonces, uy, ahí tengo garabato. Vamos arriba. Ya hemos visto la diferencia entre modelos lineales y no lineales. Repaso de Malthus, elemento de Newton, mezclas. Y ahora vamos con los circuitos eléctricos.
Ya sí. Este ya es otro tema. ¿Qué entiendes tú por circuito? Pues me viene a la mente los circuitos de capacitores de resistencias. Ya, sí, está bien. O sea, un circuito nosotros podemos llamarlo como un conjunto o un sistema en el cual se poseen elementos activos, elementos pasivos, elementos que sirven para comunicar, que consumen energía o almacenan, todo ello enmallado, todo ello unidos bajo cables en este sentido. Eso es un circuito eléctrico. Ya si hablo de electrónico ya puedo hablar otras cosas. Un circuito RCL, nosotros entendemos que es R de resistencia, C de capacitancia, L de una inductancia. ¿Qué nos quiere decir? Que ese circuito consta de resistencia, un capacitor o condensador, como le quieran llamar, y una bobina o un solenoide, como le llaman en fundamentos, ¿no? Muchas veces solenoide. Entonces podemos hablar de una fuente con una resistencia, un capacitor y ahí está tu solenoide. Eso es un circuito de RCL. Ahora, también hay otros casos, los circuitos RC y los circuitos RL. Estos generalmente cuando se usan, cuando tanto la inductancia como el capacitor se encuentran cargados. Entonces, la peculiaridad de estos dos elementos es que el capacitor almacena corriente eléctrica, almacena energía, perdón, ¿en forma de qué? De campo eléctrico. Creo que eso a lo mejor ya lo has visto en fundamentos. Un condensador almacena energía en forma de campo eléctrico. Inclusive habían preguntas de verdadero a falso si almacenaba carga eléctrica y era falso porque almacena energía. Ahora, por el otro lado, tenemos la bobina o solenoide. Este ya también almacena energía, pero gracias a no a campo eléctrico, sino a un campo magnético. Ahí está. Y cada uno tiene sus distintas peculiaridades, ¿no? Uno, generalmente el campo eléctrico, o mejor dicho, el condensador, sirve para ya retrasar, eso ya hablando de corriente alterna, ¿no? Entrando al mundo de corriente alterna, el campo eléctrico te sirve bastante para retrasar lo que es la señal de voltaje respecto a la corriente, y más bien lo que hace el solenoide es adelantar. Eso ya lo vemos en funciones sinoidales, ¿no? Tenemos un seno así y el campo eléctrico o el capacitor hace de que, digamos, el voltaje sea de esta forma, mientras que el otro, mientras que la bobina hace posible que ocurra esto. Y así. Es algo más complejo. Eso lo van a ver o lo pueden ver en mis clases de fundamentos, las últimas sesiones. Entonces, ahí lo vamos a explicar a mayor profundidad. Ahora, vamos a lo que te decía. Circuito RC. En este caso, vamos a tener una resistencia y un capacitor. ¿Qué va a suceder acá? Generalmente este capacitor se busca que esté cargado. ¿Para qué? Para que provea de corriente a la resistencia. Bien sabes que esta resistencia no debe ser únicamente estos cositos que tienen así sus barritas de colores. No únicamente no es eso, sino también puede ser un foco, un foquito. Ahí está. Y justamente esta intensidad de la luz va a ir intensificándose a medida que pasa el tiempo, porque cada vez se libera más carga y más corriente. Entonces, ahí vemos un proceso de descarga de nuestro condensador. También hay proceso de carga, ¿no? Es el que ustedes han visto en circuitos cuando se dan cuenta de que ya no pasa corriente
o no se puede medir ya corriente eléctrica por la región donde se encuentra el condensador porque ya lo tiene todo almacenado. Y por el otro lado vamos a tener un circuito RL. Este es RC y este es un circuito RL. Entonces, hasta allí el concepto teórico. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ya. A ver, dame un toque. Ya. Mira. Entonces, como te decía, ese es el contexto de los circuitos eléctricos. Tenemos RC, RL. No existe circuito CL. O bueno, al menos en el curso no lo vamos a ver. Circuito así de este tipo, un condensador y una bobina. Ahorita mismo, siendo honestos, no tengo mucho conocimiento en cómo se comportaría. Tal vez habría una constante ir y venir de la corriente. Capaz eso ocurriría. Tienes un condensador aquí, tienes una bobina y uno va liberando y después va volviendo en un constante ir y venir eterno. Bueno, hasta que se consuma, ¿no?, la energía por la misma resistencia de los cables. Me parece que eso sucedería, pero ahorita eso estoy extrapolando. No, no es que lo tenga preciso. Entonces, ya está el contexto. Vayamos al modelo matemático. Mira, esto es lo que nos plantearon en su momento. Teníamos, según esta diapositiva, una fuente. Yo te lo puse como una corriente alterna, un valor de corriente alterna. Y acá lo han puesto como un voltaje E que depende del tiempo. Acá dice, ¿no? La fuente genera un voltaje y al ser un circuito cerrado se genera una corriente y por cada componente se consume cierto voltaje. Ya, o diferencia de potencial, el que desees. Y mencionaba, ¿no? La inductancia es L, se mide en henries, y eso lo podemos determinar, digamos, a través de una caída de voltaje, que es la diferencia o la derivada de la corriente en función del tiempo, multiplicado por la inductancia, o L. Y por el otro tenemos la resistencia. La resistencia se mantiene tal cual. Ya conoces cómo convertirlo a voltaje, gracias a la ley de Ohm. La ley de Ohm te dice que el voltaje, o la diferencia de potencial, mejor dicho, es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Ya, eso es lo que se representa. Y por último, la capacitancia, ¿no?, que se lee en faradios. La caída de voltaje no es más que la carga presente en este capacitor entre la capacitancia. Esto también lo has visto. Estos dos, la resistencia y la capacitancia, ya lo han visto ya en fundamentos. La inductancia sí es nuevo. ¿Y cómo se representa todo ello? Acá tenemos nuestro circuito RCL. Se va a poner de esta manera. A ver. No, por favor. A ver. Se empezó a lajear. Ya bueno, está ahí justito. Voy a acercarlo. Entonces, ese es nuestro modelo. Todo tiene como finalidad buscar sumar y representar un voltaje. Como ves, aquí está la diferencia de potencial representado por el capacitor, la diferencia de potencial representado ¿por qué cosa? Por la resistencia. Y por el otro lado tenemos ya esto, la derivada de la corriente. Si te das cuenta, aquí todo está en función de la carga. Nuestra función incógnita en este modelo matemático es la carga eléctrica. Carga eléctrica.
E y voltaje. Esto generalmente en los ejercicios te lo van a dar como dato. Te van a decir, se suministró un voltaje, no sé, de 5 voltios o de 12 voltios. Y muy raras veces cuando ya hablemos de ecuaciones diferenciales homogéneas, no homogéneas, te van a decir, se suministró un voltaje de 10 seno de 2t. Ya, pero eso todavía en las siguientes sesiones. El punto es que esto te van a dar como dato. Ahora, esta de aquí ya perfecto, la carga, la función incógnita. Esto es resistencia por intensidad de corriente, porque tú sabes muy bien que la intensidad de corriente no es más que la variación de la carga en función del tiempo. Es el movimiento, es la razón a la que se mueve esa carga en función del tiempo. Ya. Y por el otro lado habíamos visto de que la inductancia, su voltaje, se leía por derivada de la intensidad de corriente, pero como eso es lo mismo que la derivada de la carga en función del tiempo, eso no es más que segunda derivada de la carga en función del tiempo. Está explícito. Entonces, ahí queda claro. Lo que está buscando es cumplir lo que se le llama la segunda ley de Kirchhoff. ¿Recuerdas un poquito de ello? Mm, Si no me equivoco, creo que era este, o sea, las corrientes que entran eran iguales a las que salen, o eso Ya. era otra ley, no me acuerdo. Ya, ese es Kirchhoff, pero la primera ley. Ese es sobre la igualdad del Ah, ingreso en los nodos, ley de nodos. Este otro ya es ley de mallas. ¿Qué es lo que busca? Que dice que entre un punto y otro, la diferencia de potencial o el voltaje va a ser idéntico a la suma de todos los potenciales o diferencia de potencial que hay en cada componente. Como te dije, esto de aquí representa un circuito de RCL. Entonces, este voltaje de acá no es más que la suma que el voltaje que hay acá, el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay aquí también. Entonces, simplemente se suma el voltaje de la resistencia más el voltaje de la capacitancia más el voltaje de la bobina. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Voltaje de la bobina, voltaje de la resistencia, voltaje de del capacitor. Eso es la ley de Kirchhoff. No hay más que eso. Eso aplicado en un modelo de circuito RCL. Y ahora una última pregunta. ¿Este modelo es una ecuación diferencial lineal o no lineal? es lineal, porque tanto la función incógnita como su derivada Ujú. están elevadas no, tienen orden uno. Ajá, están elevados todos a la 1. Solo que es una ecuación diferencial de orden 2, bueno, orden superior. Claro, sí, está bien. Ya, chévere. Ya. Eso es RCL. Sí. Pero no vamos a resolver esto. Vamos a buscar ejercicios del otro tipo. En este caso, un circuito RC. Por favor, no me falles. Me falló. A ver, vamos a ver un momento. Espero que aquí sí se pueda poner la imagen en el sitio donde quiero. Ya, perfecto. No es como yo esperaba, pero tampoco me quejo. Para un circuito RC, ¿qué es lo único diferente aquí? Que ya no estoy, ya esto para mí no existe, porque no hay una bobina en este circuito RC. Solamente hay resistencia y capacitor. Eso nada más. Es la única diferencia. ¿Y por qué vamos a hacer de este ejercicio, de este modelo, o también de RL? Porque por el momento los métodos que conocemos nos permiten resolver estas ecuaciones, mas no me permiten resolver los de acá arriba. Para eso
hay otros métodos que nosotros ya vamos a aprender en las siguientes clases para resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Pero por el momento nos quedamos con los de orden 1. Lineales de orden 1. Ya. No hay mucho más que acotar respecto a los circuitos. Solamente quedaría resolver un ejercicio. A ver, permíteme un toquecito. Ya, a ver. Acá tengo el ejercicio. Ya. Tengo este ejercicio de aquí. El diagrama muestra un circuito eléctrico simple que consiste en una fuente de potencia, una resistencia y un inductor. O sea, estamos hablando de un circuito RL. Un modelo de la corriente I en amperios en un tiempo t está dado por la ecuación diferencial de primer orden. Esta ecuación vamos a emplear, donde E en función de t es el voltaje producido por la fuente de potencia, R es la resistencia en ohmios, L es la inductancia en henrios, y te dicen, suponer que el circuito eléctrico consiste en una fuente de potencia de 24 voltios, una resistencia de 12 y un inductor de 4 henrios, perdón. Y te preguntan dos cositas. Determine la expresión para calcular el valor de I. Y segundo, ¿cuál es el valor límite de I? Justifique. Entonces, si te das cuenta, el ejercicio no es más que reemplazar valores y resolver. Reemplazar valores y resolver. Mira, solución. Teníamos esta ecuación que nos han dado, ¿no? La inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo más la resistencia por la intensidad de corriente igual al voltaje. Teníamos como datos que el voltaje producido por la fuente de potencia, ¿cuánto era? 24 voltios. La resistencia, 12 ohmios. Y la inductancia, 4 henrios. Ya está, solo queda reemplazar. 4 por derivada de la corriente en función del tiempo, más 12 por la corriente, igual 24. Y si quieres ya simplifica. Derivada de la corriente en función del tiempo, de la intensidad de corriente en función del tiempo, más 3i, igual a 6. Interesante, ¿por qué ahora estamos usando solamente intensidad de corriente en lugar de carga, como acá hemos planteado? Es porque el modelo lo hace más apropiado. Como estamos hablando ya ahorita con intensidad, con inductor, el inductor ya, bueno, vamos a tener eso y una resistencia. Sería ya muy complejo mandarnos con segunda derivada más primera derivada, cuando yo sé muy bien que hay algo adicional que se representa de esa forma, la intensidad de corriente. Intensidad de corriente ya es la derivada de la corriente. La intensidad de corriente es la derivada de la corriente. Entonces, simplemente lo ha cambiado de variable, lo ha simplificado. ¿Cómo podríamos resolver esto, Sara? Ya, bueno, como no se pueden, bueno, sí, no se pueden separar las variables, entonces por factor integrante. Ya, sí, Ay, pero ojo, sí se puede separar las variables. mm, O sea, claro, ahí no te lo estoy poniendo de la forma tal cual, ¿no? Pero si yo hiciera esto, si fuera 6 menos 3 sí. Y hago así, 6 menos 3 sí.
diferencial de I igual a la diferencial de T integral. Sí puedo hacerlo por separación de variables, pero Ah, bueno, claro. Sí, creo que es más fácil. Es que no estaba viendo que también se podía incluir la constante. ujú. A ver, vamos a resolverlo. Lo vamos a poner acá abajito. Lo pongo así. Derivada de la corriente en función del tiempo es igual a 6 menos 3i 1 sobre 6 menos 3i diferencial de corriente igual a diferencial de tiempo. Integramos. Se va y se va. ¿Y esto cómo nos sale? 6 menos 3i es igual a menos 3 diferencial de i es diferencial de a. Diferencial de i es menos un tercio diferencial de a. Entonces, esto se traduce en qué cosa? En menos un tercio integral de 1 sobre a diferencial de a igual a tiempo más c. Menos un tercio logaritmo neperiano de 6 menos 3i igual a t más c. Logaritmo neperiano de 6 menos 3i por menos un tercio igual a t más c. Elevamos a la e, se va. Nos queda 6 menos 3i sobre un menos un tercio por, en este caso, ket. Ket. Ahí está. Ya. ¿Qué más podríamos hacer? Podemos también, podría yo hacer esto. K por e a la menos t igual a 6 menos 3i, todo a la un tercio, y elevo todo al cubo. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar K por si acaso es una constante. Yo sé que va a salir un número totalmente diferente, pero en fin, yo lo pongo para no cambiar, no poner muchas letras. K por e a la menos 3t igual a ¿qué? A 6 menos 3i. Pasamos esto a restar, a sumar, perdón, 3i es igual a 6 menos k por e a la menos 3t. Despejo y sale que la intensidad corriente en función del tiempo me va a salir 2 menos k tercios por e a la menos 3t. Esa es mi ecuación, mi resultado. ¿Qué te parece? Easy peasy. Literalmente. Entendible. Y ya. Termine la expresión para calcular el valor de la intensidad corriente. Ya, ahí está. Obviamente necesitarías un valor inicial para saber esa constante K. Y te dice, ¿cuál es el valor límite de I? O sea, en el infinito. ¿Cuánto sería? Esto es para resolver la pregunta, el inciso A. Ahora el inciso B. Mm, Límite cuando en el tiempo infinito de 2 menos cat e menos 3t. A ver, cuando t está en el infinito, ¿cuánto me saldría eso? creo que E sale 0. Cuando el exponente está elevado al infinito, creo que Claro, se aproximaría a 0. todo esto se aproxima a cero, ¿verdad? Ujú. Entonces, la corriente en el infinito, la corriente, el límite de la corriente, cuando el tiempo, en el tiempo infinito, es igual a 2 amperios.
Eso es. ¿Cuál es el valor límite de I? 2 amperios, no va a haber más. Y ese es un ejercicio típico de resistencia de circuitos de RCL. Capaz haya otro en el que te pongan un contexto un poquito más grande. Te digan, inicialmente había un circuito así, no sé, te dicen. Había un voltaje así de esta forma, enganchado de esto, así. Acá hay una capacitancia. Capaz te pongo en un contexto de este tipo. Tienes un voltaje, tienes un circuito así bonito. Tienes una batería que te da voltaje, que está cargando a nuestra resistencia. ¿Sí o no? O sea, tienes una batería que está cargando a nuestro capacitor, perdón. Y pasa un cierto tiempo y te dicen, ahora esto ya no va a ser así. Ahora va a ser conectado así, de esta forma. Esto ya no existe. Entonces ahí el nuevo circuito que tienes es un circuito RC. Y acá lo que vas a ver, por el contrario, es una descarga del capacitor, dando corriente a la resistencia. Capaz te ponen una historia así, pero ahorita que estamos en ecuaciones diferenciales, tal vez no es mucho de considerarlo. Lo que importa es saber tal cual la ecuación que tienes que aplicar, saber los componentes de tu circuito. En base a ello vas a saber qué ecuación vas a poder usar. Si es RC, simplemente quitas la parte de inductancia. Si es RL, quitas la parte de capacitor. Si es RCL, ya bueno, usas todo. Pero eso ya en el futuro. Entonces, ¿queda claro eso respecto a los circuitos? Ya, perfecto. Entonces, yo quería ocupar muchos temas más, pero creo que estoy satisfecho con lo que se ha visto hoy día. Hemos visto prácticamente todos los modelos lineales. Hemos hecho repaso de todos los métodos anteriores. En la siguiente sesión ya veremos modelos no lineales. Modelo logístico va a ser un ejemplo sencillo porque es parecido en cierta forma a Malthus, solo que se le agrega una condición más. Y vaciado de tanque, bueno, esto sí vamos a necesitar al menos hacer 2 ejercicios. Nos va a tomar al menos 1 hora todo lo que son modelos no lineales. Y de ahí en adelante ya vamos a entrar a temas más fuertes, ya entrando a ecuaciones homogéneas, eh, ecuaciones, funciones linealmente independientes. Y eso ya entramos a conceptos de álgebra lineal, por si no recuerdas. Y métodos de resolución, que ya son un poco más grandes. Método del anulador, método de reemplazo, método de Gronskiano, ya esas cosas ya son más grandes. Eso lo vamos a ver la próxima semana, aparte de los modelos no lineales. Así que prepárate que va a estar un poco pesado la siguiente semana. Eso es todo.